Bienvenidos y bienvenidas a Platicandito, con un espacio de entrevistas y análisis, voces de Nicaragua y el mundo. Muchas gracias por estar aquí hoy viernes 5 de marzo nuevamente en Platicandito. El martes pasado, el martes 2 de marzo, el régimen de los Ortega Murillo dio inicio a una campaña de vacunación voluntaria contra el COVID-19. Pero, ¿significa esto que hay un plan de vacunación? ¿Cuál es el cronograma? ¿Cuáles son los sectores que han sido priorizados? ¿Se cuentan en el país con las dosis necesarias para cubrir el porcentaje necesario de la población? Esos temas y otros temas conexos estaremos abordando hoy con nuestro invitado. Así es, Héctor, un tema que debemos tener muy presente con respecto al tema del COVID-19. Para ello hemos invitado al doctor Carlos Hernández. Él es médico salubrista, integrante del Comité Científico Multidisciplinario. Bienvenido, doctor, a Platicandito. Muy buenas tardes, muchas gracias a ustedes, muy bien, muchas gracias a su audiencia. Doctor, esta campaña de vacunación voluntaria contra el COVID-19 que dio inicio el martes pasado, ¿qué condiciones requiere para que sea exitosa? ¿Está acompañada de los elementos necesarios para que lo sea? Bueno, lo primero es que saludamos que se haya iniciado por fin la vacunación. Es decir, de alguna manera en un escenario tan incierto y tan complicado, el que se inicie la vacunación es que la cosa va en marcha. El asunto es que las declaraciones y la forma en que realmente ha iniciado nos preocupa porque, como ustedes mismos dicen, surgen muchas preguntas. Varias preguntas nos surgen porque, primero, hay insistencia en dos elementos en el manifiesto oficial del ministerio y ratificado por el gobierno e incluso por la forma en que se dio el inicio de la vacunación en lo que fue transmitido. Hay dos cosas que se acentúan mucho y se hace mucha insistencia en el programa voluntario. La palabra voluntario llama mucho la atención porque se había dado por descontado, nadie discute eso, universalmente los programas de vacunación no solamente son voluntarios, son gratuitos, eso nadie lo discute, es voluntario porque tiene que ser una decisión aceptada de quien es vacunado. Y lo segundo es que la única forma en que nos han dicho que se va a aplicar la vacuna, como efectivamente lo iniciaron, es vinculado al programa de atención a enfermos crónicos. En este caso, iniciaron con los pacientes del Hospital Lenín Fonseca y de Cruz Azul, que son las dos entidades, una del seguro y otra del ministerio, en donde se hace diálisis para los enfermos de insuficiencia renal crónica. Lo primero, no hay voluntariedad basada en el desconocimiento. Si yo no sé qué riesgo corro con la COVID porque no tengo información sobre la epidemia y más bien me están diciendo, como hoy me dijeron, que habían solamente 41 casos y un caso fallecido, entonces no hay epidemia, no tengo riesgo. Y además de eso, no hay una campaña que me eduque y que me diga cuál es la necesidad que yo tengo de mi vacuna, de aplicármela, de que me va a proteger, de qué me va a proteger, no me va a traer efectos secundarios. Si yo no tengo esas informaciones, no voy a buscar la vacuna, no voy a demandar voluntariamente la vacuna porque no estoy enterado de que corra riesgo ni de que esa es una solución para mí. Entonces eso, primer elemento, sin una campaña, sin información de la epidemia y sin campaña educativa que haga conciencia sobre la necesidad de la vacuna para proteger su salud y proteger a las personas en su entorno familiar, comunitario o de trabajo, no hay voluntariedad, porque no es voluntaria la ignorancia. La ignorancia deriva en que nadie la ha informado, en que no ha habido una campaña de información. El segundo punto tiene que ver con que yo puedo organizar programas de dos maneras. Casi que lo dirían los economistas, pero no es un concepto económico, es un concepto de salud pública. Los programas se organizan
o por demanda o por oferta. Por demanda es que yo organizo, dispongo de ciertos recursos y espero a que me lleguen y que busquen ese servicio. Como el que hace un almacén y espera que los clientes lleguen para venderlo. No hace mucha propaganda, espera a la demanda voluntaria. Ojo. Eso se hace en el caso de enfermedades no priorizadas, que no son urgentes. Pero el COVID es priorizado y es tremendamente urgente porque el objetivo de esta fase es reducir mortalidad lo más rápido posible para después podernos dedicar con más calma a reducir los contagios hasta que la población tenga el 80% de la población ya esté inmunizada. Entonces esta etapa primera es urgente, es llegar. Entonces se necesita un programa organizado en base a la oferta, no a la demanda. ¿Cómo debería ser? Tengo que organizar un programa proactivo, de oferta proactiva, es decir, que promueve la vacuna, que invita a vacunar, que informa sobre la vacuna y que busca a quién vacunar y le informa por qué debe vacunarse. Promueve que las personas tengan la decisión voluntaria, autodeterminada e informada para que se pongan la vacuna. Eso es lo que hacemos con los programas para niños y para embarazadas. Buscamos la embarazada. Si no llega a la cita del centro de salud, vamos y la buscamos en la casa. Ese es un programa proactivo de oferta proactiva, que emplea diferentes estrategias para llegarle a la población en un problema priorizado. Doctor, pero la vacunación está partiendo de ofrecer la vacuna a pacientes con enfermedades crónicas que asisten a recibir atención. ¿Esto es correcto? Que no puede reducirse a lo que nos preocupa, que parece que lo quieren reducir, que es al funcionamiento y ritmo y cobertura de los programas de atención a enfermos crónicos del Ministerio y del Seguro. Empecemos por decir que esos programas no tienen toda la cobertura. No todos los que tienen enfermedad crónica son atendidos regularmente por el Ministerio de Salud ni por las empresas médicas previsionales del seguro. Hay muchos que están siendo atendidos por el sector privado o por el médico de barrio o el médico del municipio, y entonces yo que de 65 años que vivo en una comarca, los domingos vengo cada mes, vengo donde mi médico que está ahí en el municipio, y él me receta y me toma la presión y entonces me dice, bueno, siga tomando sus medicamentos y ojo la dieta. Entonces, toda una cantidad, y hay una cantidad de enfermos crónicos que no están siendo atendidos por nadie. Entonces no podemos, estamos sumamente preocupados porque nos quieran presentar un programa de vacunación anti-COVID sujeto a la demanda, al ritmo de una demanda, en un programa que no tiene la cobertura ni la adherencia de los pacientes necesarios para que rápidamente los grupos priorizados estén vacunados de tal manera que se reduzca mortalidad. Es una de las estrategias, vacunar a quien asiste a ese programa. Lo que estamos diciendo es que no podemos reducir la propuesta de vacunación a ese programa porque no tiene la cobertura necesaria. El ritmo con que aumentaríamos la cobertura sería tremendamente lento y además tiene poca adherencia. ¿Por qué? Porque a veces el Ministerio de Salud les da medicamentos por 15 días porque en ese momento no había más en la farmacia. Y el señor no volvió. Le tocó sacar de sus reales para pagar los otros 15 días del mes del medicamento para hipertensión. Entonces eso rompe la relación entre el programa y la persona enferma. Entonces, sin esa continuidad y sin esa adherencia, ese vínculo que nosotros llamamos en los programas, no podemos garantizar que con ese solo programa cumplamos los objetivos de rápida cobertura, porque tenemos que llegar al 90% de los grupos priorizados,
a estos grupos priorizados tenemos que llegar a la máxima cobertura posible, porque de ellos se está derivando las hospitalizaciones y la mortalidad. Según el gobierno de Nicaragua, se van a aplicar 4 vacunas de diferentes laboratorios, entre ellos las del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué se requeriría en términos logísticos para preservarlas y usarlas adecuadamente? Entre más vacunas vengan, mejor, porque seguramente con una sola tipo de vacuna no íbamos a tener los 10 millones de dosis que tenemos que para vacunar al 80% de la población, ¿sí? Que son 5 millones y tanto los que tenemos que vacunar. ¿Qué se necesita? Aquí necesitamos es que con primero, tenemos que tener protocolos para cada una de esas vacunas. No es lo mismo vacunar con Sputnik V, que la primera dosis es una vacuna y la segunda dosis es otra vacuna. Entonces hay que tener el cuidado de no confundir las primeras y las segundas dosis. Eso tiene que tener un protocolo muy claro y un carnet que identifique a la persona vacunada con Sputnik para que sepa la persona que le va a poner la segunda dosis qué vacuna le pusieron en la primera. Con AstraZeneca la situación es diferente. La primera dosis es la misma de la segunda, entonces se pueden revolver, ¿sí? Entonces lo que sí hay que tener es que este recibió AstraZeneca, entonces la segunda tiene que recibir AstraZeneca. Y así con todas las vacunas. Entonces tiene que haber un protocolo. Lo segundo es que tienen que haber estrategias diversas, una diversificación de estrategias proactivas, como decimos, de oferta proactiva para llegar lo más próximo posible a los grupos priorizados primero. Entonces, ¿qué es esto? ¿De qué estamos hablando? De que no es solamente el programa de atención a crónicos, es también puestos de vacunación en las unidades de salud para estas vacunas o en la comunidad, así como ponemos puestos de vacunación para que lleven a los niños, podemos poner puestos de vacunación en los barrios y en las comarcas para que lleguen las personas de la tercera edad o las personas que tienen enfermedades crónicas a buscar cerca de su casa la vacuna. Y si no pueden ir siquiera ahí, podrían organizarse brigadas móviles. Estas vacunas nos permiten con la red de frío que tenemos y las experiencias que ya tenemos, organizar brigadas móviles para llegarle a aquellas personas con enfermedades crónicas que no pueden movilizarse para llegar a un puesto de vacunación. Habrá que ir hasta la casa y allá a vacunarlo. Y obviamente allá explicarle todo lo que sea de la vacuna, de los riesgos y todo eso. Usted admite la vacunación para que sea voluntaria. Ojo, en todas las circunstancias, la vacuna siempre es voluntaria y nunca contra la voluntad de nadie. A propósito de los sectores priorizados, doctor Hernández, ¿qué pasa con el sector de los trabajadores de la salud? No hemos escuchado nada al respecto. ¿Están siendo atendidos en primer orden? Excelente pregunta, porque desde hace días que empezaron a anunciar esto, el personal de salud no ha sido mencionado. Y resulta que es universalmente reconocido y aceptado que la primera línea de vacunación es la primera línea de los trabajadores de salud. Y cuando hablamos de primera línea estamos hablando de aquellas personas, médicos, enfermeras, camilleros, a veces hasta el vigilante, porque es el portero abre la puerta y entonces él no sabe si ese trae COVID o no trae COVID. Entonces todo el personal que es expuesta en la línea de manejo de los COVID, ¿sí? Que va en personal de puestos de salud, de centros de salud, que ahí es donde se detectan los casos, ¿sí? En emergencias hospitalarias, en las salas de COVID de los hospitales, en salas de cuidado intensivo, camilleros, la gente de la cocina que lleva la comida, los laboratoristas que toman muestras, todo ese personal, la de morgue, sí, los choferes de ambulancias, todo eso es personal de primera línea. Pero ojo, estamos hablando de servicios públicos y de servicios privados. Y estamos hablando, dentro de los servicios privados, quiero llamar la atención sobre algo que he venido repitiendo yo. Y es que hay servicios privados diferenciados. Hay servicios, cuando estamos hablando de hospitales privados, básicamente estamos hablando casi
de servicios orientados a personas o familias de altos ingresos. Pero hay un sector privado, que es el médico que tiene un consultorio en los barrios. Es el médico que tiene un consultorio de esos municipios pequeños, donde sale la gente de las comarcas y va y busca a su médico, que le controla su diabetes o que le controla su presión arterial, o que en el barrio atiende, que fueron los que más atendieron casos de COVID el año pasado, cuando la gente tuvo miedo de ir a los hospitales y que fueron regresados, sabiendo que era COVID, fueron regresados a su domicilio. ¿Quiénes atendieron toda esa gente? Este grupo de médicos de medicina privada que hicieron la atención domiciliar de la mayor parte de los casos de COVID. Y sobre eso nadie habla de ellos. Entonces, cuando estamos hablando de vacunación de primera línea, tendríamos que hablar de todo este tipo de personal. No estamos hablando del funcionario del ministerio o de nosotros que estamos. Yo soy personal de salud, pero yo no estoy en la primera línea. Yo no tengo por qué ser priorizado, ¿sí? Por ser personal de salud. Pero ese que está ahí exponiéndose todos los días tiene que ser de los primeros vacunados, porque esa es la gente que tiene ahorita la experiencia del manejo de la enfermedad. Tiene la experiencia. Eso ya no puede ser sustituido por nadie, porque esa gente que ya atendió casos de COVID, ya nadie le echa cuento, ya sabe cómo hacerlo. Y de ellos dependemos por esa experiencia que se ha acumulado, que es un altísimo valor como capital humano que se ha acumulado, que no puede ser perdido. Entonces, deberían estar. Y estamos solicitando, instamos al Ministerio de Salud que nos planteen todavía el plan de vacunación que no ha sido presentado. Y al lado de ese plan, que debe ser transparente en toda la información, con cronogramas de cuándo le toca a cada grupo para que todo el mundo tenga la confianza de que va a llegar su oportunidad de vacunarse, también inicien la campaña masiva de comunicación e información para que todo el mundo, primero, sepa su riesgo, conozca y sea consciente de la necesidad de vacunarse y de manera voluntaria busca la vacuna y acepta vacunarse. Y el Observatorio Ciudadano reporta en su último informe 6 nuevos casos de personal de salud, incluyendo fallecido esta semana con sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19. Y al 24 de febrero hay un total de 882 trabajadoras y trabajadores afectados. Aunque sea una campaña exitosa, ¿se deben mantener las medidas de prevención? Bueno, desde el principio estamos diciendo nosotros que el objetivo de esta primera fase es reducir mortalidad. Eso quiere decir que los contagios se mantienen. Y esta primera fase, con los grupos priorizados, no se van a detener los contagios. De modo que todas las medidas preventivas que nosotros hemos venido repitiendo y repitiendo, que el lavado de manos, que la mascarilla, que la distancia entre 2 metros, que la ventilación de los hogares, de los lugares, que se hagan reuniones familiares, pero en el patio de la casa, que se utilice, que no hayan promoción de actividades de multitudes, por favor, que no hayan promoción de actividades de multitudes, porque eso es llamar al contagio. Entonces, esos tienen que mantenerse. Hoy la discusión que se tiene a nivel internacional es si aún cuando superemos la primera fase y que ya entremos a contagios leves, que ya solamente van a haber enfermedades leves, esperamos que ese sea el resultado cuando ya cubramos todos los grupos priorizados, nos va a quedar contagios y van a quedar casos leves. Se supone que van a reducirse significativamente casos graves y muertes. Entonces vamos a seguir manteniendo medidas de prevención. Y hoy la discusión es si cuando lleguemos a 80% más de la población, vamos a tener que seguir con las medidas de prevención, ¿sí? Todavía nadie puede asegurar, no hay ahorita ninguna organización, ni la OMS, ni la OPS, ni los CDC, ni el CDC de Europa, que pueda asegurar cuándo vamos a quitarnos las medidas de prevención. Lo cierto es que sí, después de que se cumpla la primera fase, reducida la mortalidad, va a ser mucho más tranquila la vida.
porque lo que más asusta no es que a uno le dé un catarro o que le queden a uno dolores musculares por 3 meses, sino la posibilidad de morir, o de que se me muera mi abuelo, o que se me muera mi papá, ¿sí? O mi nieto. Ese temor sí va a dejar de estar en la cabeza nuestra. Y vamos a tener que aprender a convivir con el virus, manejándolo hasta que en algún momento podamos decir, lo vencimos, lo controlamos. Muchas gracias, doctor Hernández, por sus declaraciones aquí en Platicandito, y muchas gracias a ustedes, amigos. Les esperamos el próximo viernes. Bueno, esto que nos acaba de decir y explicar el doctor Hernández debemos de aplicarlo, seguir con las medidas de prevención. Es importante el lavado de manos, el distanciamiento social, utilizar también la mascarilla. Esto ha sido todo por hoy en Platicandito. Nos vemos el próximo viernes. Acuérdense siempre de compartir en sus redes sociales. Nos vemos.